Hola, vamos a dar comienzo a una nueva etapa, al nuevo cuatrimestre, con el proceso de organización del Estado Nacional Argentino. En la etapa anterior, en el otro cuatrimestre, terminamos con la caída de Rosas. Analizamos la etapa de 1820 al 50, al 52 aproximadamente, en donde no hubo acuerdo en principio para organizar un estado muy importante en Latinoamérica, ¿no? Hubo una fragmentación. Y además no hubo acuerdo para organizar el estado, ¿no? Todavía no hablamos de Argentina. Analizamos la forma de organizar el estado, hablamos del federalismo, del centralismo o unitario, los conflictos permanentes que había principalmente con la región de Buenos Aires, y ahí la unidad territorial importante fue el puerto. Bueno, analizamos esa etapa. Ahora viene, a partir de la caída de Rosas en 1852, ese proceso de organización del Estado. En 1853 se sanciona la Constitución Nacional, y si bien hubo levantamientos en algunas provincias, prácticamente terratenientes de todo el territorio, no solo de Buenos Aires y del litoral, también del interior, se ponen de acuerdo para organizar el Estado. Lamentablemente, esa organización del Estado se orienta bajo la División Internacional del Trabajo, liderada por Gran Bretaña. División Internacional del Trabajo, concepto de David Ricardo, un economista, que decía que los estados debían producir lo mejor que sabían hacer. Las ventajas comparativas. Entonces, hay países como países europeos, ¿no? Gran Bretaña, que produce manufactura, ya han tenido una revolución industrial, en donde la industria motora fue la textil. Ya en este momento, a mediados del siglo XIX, 1850, comienza la segunda fase de la industrialización, cuya industria motora es el ferrocarril. Entonces ellos van a producir manufacturas. Y otros países van a producir la materia prima. Y se van a vender unos a otros esto es lo mejor que producen. En este caso Latinoamérica va a producir materias primas. En el caso argentino es carne y cereales, por eso es el modelo agroexportador. En Colombia, Venezuela, Brasil, tenemos un modelo agroexportador de clima tropical, entonces café, tabaco, bananas, ¿no? Y Perú, Chile y Bolivia, minerales. Por eso se la conoce como el modelo agrominero para Latinoamérica, el modelo agroexportador para Argentina. Lamentablemente, Latinoamérica ingresa a esa división internacional de trabajo y organiza sus estados en base a esto, dentro del capitalismo mundial, dentro del mercado. Una porquería, porque ¿quiénes fueron los que se desarrollaron? ¿Los que vendían materias primas o los que vendían manufactura? No, evidentemente los que vendían manufactura. Eso les permitió aún más ampliar su desarrollo industrial. En cambio, los países que vendían materias primas no podían desarrollarse. Entonces son países que nacen en el subdesarrollo. El proyecto de Moreno, de Belgrano, hasta podríamos decir el de Artigas, eso desaparece. Es un proyecto liderado por terratenientes. Van a conformar las oligarquías, el gobierno de unos pocos en toda Latinoamérica, y esos terratenientes que tenían latifundios es grandes extensiones de tierra, por eso se hablan de economías latifundistas, van a organizar los estados en función de esos intereses. Ingresan como proveedores de materia prima. Tres columnas muy importantes para organizar el Estado. Primero, el territorio.
En el caso argentino, ¿qué pasó con los indígenas tanto al sur como al norte? Hubo un exterminio. Entonces se ampliaron las fronteras, se le quitaron las tierras a los indígenas, y ya se conforma ya el espacio, el territorio, y se amplían las fronteras agrícola-ganaderas. Otra columna muy importante es la inmigración. A ver, hacía falta población. Sarmiento habla de una transfusión demográfica, es decir, traer población de Europa. Sarmiento en realidad decía que tenía que venir del norte de Europa, ¿no? Vinieron principalmente los del sur, de Italia, de España, que después Sarmiento dice que es un chasco, ¿no? Porque gracias a esos inmigrantes van a hacer el movimiento obrero en la Argentina, son los que luchan por los derechos de los trabajadores. Entonces, ya el indígena es exterminado, no le sirve para trabajar las tierras, el gaucho tampoco, entonces requería de inmigración. Muy bien. Y otra columna muy importante tiene que ver con la inversión extranjera. Evidentemente la inversión extranjera en la Argentina fue de capitales británicos que se orientaron a el transporte, el ferrocarril. El trazado de la red ferroviaria argentina es radiocéntrica, un punto Buenos Aires, de ahí salen todas las vías férreas para el interior del país. Del interior en el ferrocarril se llevaba la carga de cereales principalmente, va al puerto de Buenos Aires, barco, Europa, de Europa barco, puerto, manufactura que se desplaza hacia el interior por el ferrocarril, radiocéntrico. La verdad que una extensa red ferroviaria muy importante que lamentablemente la hemos perdido, en principio en la década del 60, y la aniquiló, bueno, fue el caos en los 90 que se privatizó y muchos ramales ferroviarios se cerraron y muchas economías regionales murieron, muchos pueblos desaparecieron, se calcula que entre 800 y 1200 pueblos desaparecen, y donde hubo mayor concentración de población en las ciudades porque la población de esos pueblos rurales que tenían su economía regional tuvieron que desplazarse a las grandes urbes. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba han crecido. Bueno. Entonces, y otra inversión que hace el capital británico es los frigoríficos, muy importante. 1880 aparece un tal Roca y en el traspaso de Avellaneda a Roca plantea paz y administración. Ya no nos vamos a pelear más. Ya todos estos levantamientos, algunos levantamientos hubo en algunas provincias de los caudillos, ya se termina. Esta gente se consolida en el poder, paz y administración. No nos vamos a pelear más, administremos a favor de nuestros intereses. Yo tengo una mirada muy negativa de esa etapa, porque no hubo un proyecto que tenga en cuenta el bien común de toda la sociedad. Se basó en los intereses de los grandes latifundistas, los grandes terratenientes, la oligarquía, los oligarcas como también suelen llamar, que van a organizar su estado, van a organizar los estados en base a sus intereses, en donde en esos estados va a haber una gran desigualdad. Todavía al día de hoy no pudimos resolver ese tema. Por eso es tan importante cuando se plantea un modelo de industrialización, no un modelo dependiente, que dependamos del mundo. Pero bueno, eso todavía al día de hoy, después de muchísimos años, está en discusión. Buena etapa del año y bueno, les voy a dar una actividad que
que la voy a subir después. Hoy solamente la clase. Y les mando muchos saludos. Hasta luego.